Cintia se partió la tibia y el peroné, ha sido operada el viernes urgentemente. Nuestra hermana Mari Carmen Grandío también fue operada de la vesícula. Nuestra hermana Modesta tuvo que ser hospitalizada otra vez. Y tenemos nuestra lista de enfermos habituales de siempre y los que están en la cajita de oración: nuestra hermana Marta Ruth, nuestro hermano Blas, nuestra hermana Eunice, que sigue recuperándose también, nuestro hermano Pepito, que está aquí hoy con nosotros, mejor, pero todavía ahí convaleciente. Ha estado como un par de semanas que no le hemos visto en el culto de oración. Raro cuando Pepito no viene. Cristian también fue intervenido, no sé si está mejor, entiendo, está más estable. Tuvo que volver a ser intervenido el sobrino de nuestro hermano Miguel Ángel, hijo de Inés, nieto de nuestra hermana Inés también el hijo de nuestra hermana Joana. Vamos a continuar orando por él, por todos los alérgicos. Mala época. A mí el Señor me sanó. Yo lo pasaba fatal y ahora paso unas primaveras que disfruto del campo y de las flores. Yo creo que el Señor me tuvo la alergia para librarme de la mili, para eso me sirvió. Después ya poco a poco me lo fue quitando. Así que esperanza para todos. Hay sanidad en el Señor y Dios hace como Él quiere en su tiempo. Vamos a orar. Cualquiera que tenga una necesidad ahora, por favor, también preséntala delante del Señor. Levanta tu mano si lo deseas y pon tu petición delante de Dios. Dios es un Dios que escucha la oración. Tu ayuda viene de Él. Tu ayuda viene del Señor. Señor, nuestra ayuda viene de ti. No solo lo cantamos, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón. Tú eres el Dios que, como hemos estado escuchando desde el comienzo, nos has salvado, nos has sellado con tu Espíritu. Pero aún en este tiempo también intervienes en nuestras vidas y tienes el poder para cambiar circunstancias. Y por eso traemos nuestra oración a ti. Y presentamos delante de ti todos estos hermanos que hemos mencionado, Señor. Y aún los que no hemos mencionado, y las manos que están levantadas delante de ti, corazones alzados hacia ti, Señor, con peticiones y oraciones en este momento delante de ti. Dios mío, ponemos ante tu altar todas nuestras cargas y peticiones, pidiendo que tú intervengas y hagas tu obra, Señor, conforme a tu sabiduría. Señor, escucha la oración de tus hijos e hijas en este lugar, Señor, clamando a ti por una intervención, porque tú nos toques, porque hagas en nuestras vidas lo que nosotros no podemos, aquello que necesitamos en sanidad, en restauración, en liberación, Señor, en ayuda de cualquier tipo. En el nombre de Jesucristo, extiende tu mano por cada uno de nuestros hermanos y hermanas enfermos, convalecientes, con dolor, en el nombre de Jesús, en algún área de su vida con necesidades. Señor, toca cada vida, cada corazón, aquí en este lugar y lejos de este lugar, Señor, por aquellos por quienes oramos. Extiende tu mano con poder, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos a ti la honra y la gloria para siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, gracias. Tomen su lugar. Gracias a los músicos también por no dejarme del todo solo en este último coro y poder, gracias a todos los cantantes también, los que han estado aquí, las mamás, felicidades. Sé que algunas ya están fuera, las que aún tienen que salir para este tiempo especial. Muchas felicidades en el Día de las Madres. El Día de la Madre se celebra hoy, primer domingo de mayo, aquí en España. En otros países se celebra en otra fecha, pero aquí es en el primer domingo de mayo, así que muchas felicidades a todas las mamás. Y quiero reforzar el retiro de hermanas. Recuerden, por favor, que hoy es el último día para apuntarse. El próximo fin de semana ya salen. Van a tener ese tiempo de gran bendición. Siempre es una gran bendición para las mujeres, para las hermanas. Así que si hay alguien todavía, alguna hermana, mujer dubitativa, este es el día, este es el último día para apuntarte, para hacer efectivo o incluso dar una señal. Después se puede complementar, creo, no sé si estoy estirando eso, creo que sí, pero tómenlo porque es una bendición siempre. Y Dios también habla a las hermanas a través de ello. Hay un hermano que recibía una palabra del Señor mientras estábamos adorando a Dios y venía. Es bueno cuando hay algo así apuntarlo para no perder el detalle, pero la palabra nos instaba a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando estamos en este lugar, Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablar a su pueblo. Dios abre sus cielos sobre nosotros cuando venimos delante de Él, y esa es su promesa, y esta es su casa, ¿no? Y este hermano recibía o sentía esta palabra de Dios
yo quiero hablar con cada uno. Es necesario que me busques con todo tu corazón porque yo quiero hablarte. La voz de Dios es así, como estruendo de muchas aguas y nos habla a cada uno en particular. Dios nos habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y es lo que el Señor también quiere hacer en esta mañana. Esta mañana vamos a participar también de la Cena del Señor antes de marcharnos, y después estará este tiempo de compañerismo para poder comer juntos. Y me gustaría, antes de tomar la Santa Cena, compartir con vosotros algo acerca de la palabra del Señor. Os invito a abrir vuestras Biblias conmigo en el Evangelio de Lucas. Nuestro lema en este año, como todos sabéis, es vivir por fe. Yo hoy quisiera hablar de la pesca milagrosa que leemos en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, y meditar sobre algunos detalles de esta maravillosa historia antes de participar de la Cena del Señor. Así que vamos a leer Lucas capítulo 5, desde el 1 al 11. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leerla y poder acercarnos a ella en este día y poder disfrutar de ella. Habla a nuestros corazones, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser gente que echa las redes y experimenta el milagro de una captura impresionante como solamente tú puedes hacerlo, Señor. El milagro del poder del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues brevemente este pasaje, antes de participar del pan y del vino, hay tres partes en este pasaje que no puedes pasarlas por alto cuando lees esto. Hay tres partes muy claras. La primera es la predicación, del 1 al 3, versículo 1 al 3. La segunda es la pesca, del 4 al 7. Y la última es el llamamiento, del 8 al 11. Esas tres partes quiero dividir este pasaje. Y la primera de ellas es la predicación, del versículo 1 hasta el versículo 3, donde dice literalmente Lucas que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. El gentío que se puede traducir también como la multitud. Y me llama mucho la atención, este es el primer punto en este apartado de la predicación. Jesús se pone a predicar. Y dice aquí que la multitud se agolpaba, y las multitudes son los perdidos. No son los 12, no son ni siquiera los judíos. Es muy específico cuando Jesús habla a los 12 o a los suyos o les enseña. Es muy específico cuando habla a los fariseos, es muy específico cuando habla a los judíos. Cuando dice multitud, se refiere a los perdidos, se refiere al pueblo, a todos. Y me llama mucho la atención esto, que Jesús predicaba a los perdidos. Sí enseñaba a los 12, sí enseñaba a los suyos, sí predicaba a la gente que estaba más a su alrededor, pero él constantemente predicaba a la multitud, a los perdidos. Sembraba la semilla, y hay mucha gente que no fueron los 12,
pero que fueron impactados por su palabra, que eran parte de la multitud. Imagínate el impacto de Jesús sobre gente como la samaritana, como el de Betesda, como el hombre que llevaba toda la vida ciego y de pronto fue tocado por su poder y fue sanado. Por Nicodemo, por ejemplo. El impacto que Jesús causaba en esta gente, gente impactada por Jesús. ¿Puedes imaginártelo? El niño que trajo los 5 panes y los peces. Algunos, cuando estudias historia de la Iglesia en el siglo II, un tal Clemente de Roma, dicen que era el niño. Hay una tradición uno de los grandes padres de la Iglesia que murió mártir en Roma por causa del Evangelio y que en su camino hay hasta 7 cartas de él a los Corintios, a los Efesios, a la Iglesia de Filadelfia, que él escribe, que circulan y que son de gran bendición. Un padre de la Iglesia del siglo II que fue muerto y dicen que era aquel niño que Jesús que trajo los 5 panes. ¿Cuánta gente impactada por el Maestro cuando él hablaba y predicaba a las multitudes? Mi pregunta, en este punto de la predicación, ¿cuántos son impactados por ti? Hablo de los perdidos, no hablo dentro de la iglesia. Hablo de la gente, personas que no conocen. ¿A cuántos impactas? ¿A cuántos no dejas indiferente? Pero no por tu carisma, no por tu físico, no por tu pelazo, no porque seas algo impresionante, no, porque verdaderamente les traes a Dios. ¿A cuántos impactamos verdaderamente? ¿A cuántos causamos un impacto? Dice aquí que la gente se agolpaba alrededor de Jesús porque querían escuchar la palabra de Dios. La gente sabía que yendo a Jesús iban a recibir de Dios. No iban a recibir simplemente una historia, sino la palabra verdadera de Dios. Yo digo, ¿a quién se acercan tus familiares? Tus amigos, la gente que está, cuando verdaderamente quieren recibir algo de Dios, se acercan a ti. ¿Es a ti a quien se acercan? ¿Es a mí a quien se acercan? ¿Es a nosotros? Si quieres recibir verdaderamente algo de Dios, si quieres alguna pregunta de la Biblia, si quieres saber algo del Evangelio, pregúntale a él, pregúntale a ella. ¿Esto te caracteriza? ¿Nos caracteriza esto? Porque a Jesús le caracterizaba. Era alguien que impactaba a los perdidos. Venían a él porque sabían que de él iban a oír algo de Dios. ¿Para qué tipo de cosas se acerca la gente a ti? ¿Qué tipo de cosas te caracterizan y son que dicen, no, para eso a ella, para eso a él? ¿Nos caracteriza esto? Porque esto es una característica de Jesús. Lo siguiente en estos 3 versículos de la predicación es que dice la Biblia que Jesús estaba junto al mar de Genesaret, estaban en la playa, a la orilla del mar. Jesús hablaba a las multitudes a la orilla del mar, lo cual a mí, y son meditaciones acerca de este pasaje antes de participar del pan, lo cual a mí me indica que Jesús no circunscribía, no limitaba su predicación a un lugar físico. No era el púlpito lo que provocaba que Jesús predicase. Lo que le movía a él era la compasión por la gente. Tenía compasión por la gente y entendía que estaba ahí para hablarles y para darles la palabra de Dios. No era el lugar lo que le condicionaba, no era el contexto lo que le condicionaba. Y esta es mi siguiente pregunta. ¿Somos predicadores o somos pulpitocadores? O como se diga. No, en serio, ¿somos amantes del púlpito o somos amantes de la palabra de Dios? Porque verdaderamente, si Jesús es el modelo, le vemos cada día, le vemos en todo lugar, hablando la palabra a los perdidos. Le vemos por los montes, le vemos en los valles, le vemos en la playa, le vemos en los caminos, le vemos en los pueblos, en las ciudades, en el desierto, hasta en una boda, donde dices, vamos a celebrar. Le vemos en lugares en los que él iba, en cualquier lugar, no era el lugar, era la gente y la necesidad de compartirles.
Pablo es un hombre igual a los efesios, cuando en el discurso, cuando se despide de ellos y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, que día y noche y en todo lugar, en todo momento no he cesado, con lágrimas, con intensidad, con todo, sin dejarme nada, y públicamente y por las casas donde fuera. Pablo es un hombre que constantemente está insistiendo en la necesidad. Él habla de que es deudor, de que tiene que dar, no le importa. A Timoteo lo machaca vez tras vez en 1 Timoteo 4, versículos del 1 al 4, en 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo 4, está hablando constantemente de predicar a tiempo y fuera de tiempo, cuando corresponde y cuando no corresponde. Da la palabra, predica la palabra, llénate de ella. 1 Corintios 4, vamos a buscad conmigo por favor 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Esto es un versículo que a mí, si lo podemos buscar, no lo tengo no está en el PowerPoint, pero es Pablo también quien dice: téngannos, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, Pablo está usando su propio ejemplo, y lo que está queriendo decir, lo que está hablando es que cuando te vean, o sea, cuando nos vean, sepan quién somos. Cuando me vean, sepan quién soy. Cuando te vean, sepan quién eres, qué es lo que tienes y que lo vives. Que no se trata simplemente, mis hermanos, de serlo, sino de que sepan que lo somos. De que ellos sepan que lo somos. Esta semana en la escuela bíblica que mencionaba Hans, estábamos estudiando en Romanos capítulo 13, del amor, el amor que dice: el amor no hace daño a nadie. Hablábamos de que no es que el amor no hace, es lo que el amor hace, el trabajo de vuestro amor, que le dice Pablo a los tesalonicenses. El amor produce cosas, el amor nunca es pasivo, el amor siempre es proactivo. El amor verdadero actúa, no se queda quieto a esperar. El amor verdadero actúa. El amor nunca es pasivo, el amor siempre está produciendo algo. Y después es necesario ser hallados fieles, decía Pablo. Y volviendo a Jesús en este pasaje, nunca le vemos en conversaciones banales, en cosas superficiales. Todo lo que decía tenía sentido, no daba puntadas sin hilo. Él predicaba la palabra a tiempo, fuera de tiempo, la predicación. Y la importancia, mis hermanos, de que esto se produzca en nosotros, que seamos este tipo de gente. La importancia de la Biblia, la importancia de su palabra, la importancia de conocerla, la importancia de regalarla. Acuérdate, estamos regalando palabra. Es nuestra campaña. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotros. Aleluya. Grande es el Señor en nuestras vidas, lo que Él ha producido. Pero la palabra, dales la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Ok. Vamos al segundo apartado, la pesca. La pesca me gusta. A partir del versículo 4 hasta el 7, Jesús deja de predicar y comienza la pesca. Me gusta esto porque algunos predicadores no saben cuándo tienen que terminar de predicar. Probablemente yo entre ellos. Cuando te pones a hablar y empiezas y acuden cosas a tu mente y a tu corazón y en tu espíritu, y quieres, a veces va más rápido que la lengua, y hay que saber terminar. Jesús termina, el capítulo 4, el versículo 4 dice que terminó, pasó directamente de la predicación, se volvió a Pedro y le dijo: ok, ahora boga mar adentro y vamos a pescar. Pasa directamente de la predicación de la palabra a la pesca. El original, la palabra original es una captura, y en algunos idiomas lo traducen así: echa las redes para una captura. Vamos a hacer va a haber una captura, porque el hecho es que llevaban toda la noche tratando pero no habían pescado. Jesús dice: ahora vamos a pescar ahora. Echa las redes para una captura. Echa las redes para una captura. Pasa directamente, y es como si le dijera: bueno, esta barca que ha sido el púlpito, ahora mete el púlpito en el agua y echa la red. Y vamos a llevar esto a la práctica, ¿no? Echa las redes, que del resto ya me encargo yo. Y me gusta el versículo 6, cuando dice el versículo 6: y cuando lo hubieron, ¿qué? Hecho. Y cuando lo hubieron hecho. El verbo hacer. ¿Sabes que uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia y en nuestra vida cristiana tiene que ver con el verbo hacer? El verbo hacer, la importancia de esto. Los muchachos que se están sacando el carnet de conducir saben un poco esto de la relación que existe entre la teoría y la práctica.
Los que tienen el carné o los que se lo han sacado o lo están haciendo saben que consiste en dos partes, la teoría y la práctica. Si tú apruebas el teórico, enhorabuena, pero no puedes conducir. Necesitas aprobar el práctico. ¿O no? Y si apruebas el práctico pero no el teórico, tampoco puedes conducir. Necesitas las dos. Y esto sucede, y sucede en muchísimas disciplinas, en las que sabemos que existe una teoría, pero luego existe una práctica y no eres apto para salir ahí fuera y considerarte licenciado o lo que sea, titulado para ejercer, si no has pasado la teoría y la práctica también. Aunque luego hay muchas cosas que se van aprendiendo, lógico, como en todo. Pero una cosa es la teoría y la práctica, y entonces en este tipo de cosas aprendes que muchas veces del dicho al hecho hay mucho trecho. Y que una cosa es saberlo aquí y tenerlo claro en la cabeza, y otra cosa es ponerte a ello. Y claro, muchas veces, hermanos, el verbo hacer, ¿cuántas veces nos sucede esto en nuestra propia vida cristiana? Nos quedamos en la teoría, conocemos bien la teoría, pero nos falla la práctica y tenemos clara los conceptos. Ahora, en este año, por ejemplo, que vamos a tener este congreso, y es fantástico, y hay que hacerlo, ¿no? Pero a veces tengo la sensación yo de que nos gusta hacer congresos, nos gusta hablar, vamos a hablar sobre evangelismo, y vamos a hablar de lo que tenemos que hacer, de cómo, pero mientras hablamos y discutimos de cómo hay que evangelizar, no lo estamos haciendo. Estamos teorizando sobre cosas y nos gusta a veces quedarnos ahí, pero no llegar al punto donde dice aquí, lo hicieron cuando lo hubieron hecho. Y siento a veces que en la iglesia tenemos, en la iglesia universal, digo, en general, tenemos esa tendencia, existe mucho esa tendencia a teorizar sobre todo. Y entonces queremos saberlo todo, estamos en una época en que hay tanta información y queremos saber todo. Y entonces queremos discutir y saber y tener claro acerca del milenio, acerca de la perseverancia de los santos, acerca de la salvación de los pigmeos. ¿Y qué pasa con aquel que... y resulta que no somos llamados a saberlo, ni a entenderlo todo, ni a teorizar. Pero nos gusta porque mientras estamos ahí no tenemos que entrar con los pies en el fango y empezar a hacer lo que Jesús dice que hagamos. Y somos llamados, nos desgastamos tanto a veces en este tipo de discusiones que luego no quedan ni fuerzas para echar la red. Y nos dejamos la mitad por el otro lado y en realidad no hacemos lo que Jesús dice que hagamos. Pero esto en el ámbito de la iglesia yo lo paso también al ámbito personal. ¿Te has dado cuenta de que las cosas más difíciles en la vida cristiana tienen que ver con el verbo hacer? ¿Y te has dado cuenta que normalmente las cosas que hay que hacer no son tan difíciles de entender? Por ejemplo, orar. Hay que orar para que el Señor se manifieste más en nuestras vidas, para tener una relación con Él y para tener comunión con el Señor y que nuestra vida espiritual ora sin cesar. Eso no es tan difícil de entender. La cuestión es hacerlo. La palabra, hay que leer la palabra para que more en abundancia en nosotros y que la tengamos y para que de verdad, de la abundancia del corazón, hable la boca. Ya, pero ¿lo hacemos? Los perdidos, hay que hablar a los perdidos para que se rescaten, porque si no se les predica, ¿cómo oirán? ¿Y cómo irán si no son enviados? Pero estás hablando a los perdidos, estás echando la red. Porque no es tan difícil de entender, como decíamos de los 3 jóvenes en el horno, es cuestión de no inclinarse. No es cuestión de, bueno, voy a inclinar un poquito y luego ya voy a ver si tal puedo empezar a explicar. No, es cuestión de no inclinarse. Es cuestión de obedecer. La mayoría de las cosas tienen que ver con el verbo hacer. Y déjame decírtelo claro desde ahora y en este punto. Tú no le fallas a Dios cuando la gente no se te convierte. Tú le fallas a Dios cuando no echas la red. Echa la red. La captura se encarga Él. Eso es a lo que somos llamados. Y quizá ha habido cosas que nos han distraído mucho. O que nos distraen. Tercer punto. Voy al tercero para que podamos ir a la cena del Señor. La predicación, la pesca. Y tercero, el llamamiento. El llamamiento que es a partir del versículo 8, cuando el Señor los llama. Los llama. Hay 2 cosas aquí que para terminar en este apartado. La primera de ellas es la reacción de Pedro. A mí me conmueve la reacción de Pedro. Estamos meditando en gotitas de este pasaje. La reacción de Pedro.
Es evidente que aquí había una gran pesca, tan grande que dice que tuvieron que llamar a los amigos para que les ayudasen y se llenaron 2 barcas. Se hundían, o sea, era demasiada, fue algo fuera de lo normal. Triunfaron. Fue tremendo. Pero Pedro entiende algo. Hay algo que él entiende. Y de todas las cosas, de todas las cosas que se le pudieron ocurrir a Pedro en aquel momento, ante aquella gran pesca, pudo haber hecho el baile de, no sé, pudo haber expresado, wow, yeah, no sé, maestro, de todo lo que se le pudo haber ocurrido decir, se le ocurrió decir, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Primero cambia el lenguaje, porque en el versículo 5 era maestro. Maestro es una expresión que todo el mundo le decía a Jesús, rabí, maestro, el maestro. Pero aquí ya no lo llama maestro, lo llama Kyrios, Señor. La reacción de Pedro ante lo que ve es clara, el lenguaje cambia. Jesús es el Señor. Y lo segundo es, tú eres Señor. Y yo soy indigno. Soy un hombre pecador. Estas 2 declaraciones de Pedro, para mí, son la materia prima para un llamamiento de Jesús. Estas 2 declaraciones. Porque a veces que queremos y decimos, yo quiero hacer grandes cosas por el Señor, que el Señor me llame, que Él me llame a su servicio, a su ministerio, y quiero hacer grandes cosas, pero el Señor no te va a llamar a su ministerio a menos que vea estos 2 rasgos en ti. En primer lugar, Jesús, el lugar que ocupa Jesús en tu vida. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? ¿Es para ti más que un maestro? ¿Es verdaderamente el Señor? Porque si es solo el maestro, no sirve. Podrás seguirle en el camino hasta que choque con tus opiniones o con lo que tú entiendes que debe ser. Pero si es el Señor de tu vida, cuidado, porque entonces Él manda y yo obedezco. En primer lugar, la opinión que tienes de Jesús, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Y la segunda, la opinión que tienes acerca de ti mismo. Apártate de mí, que soy un hombre pecador, indigno, no soy nada sin Él, no puedo nada sin Él. Y Pedro era un metepatas, Pedro tenía mucho que aprender, Pedro tenía tantas cosas reprochables, pero Pedro entiende esto y tiene muy claro quién es Jesús para él. Es el Señor. Lo que Jesús dice es lo que se hace. Puede que yo tenga una opinión, pero si tú tienes otra, Señor, yo me callo y es tu opinión. Puede que hayamos estado pescando toda la noche y yo sepa mucho de pesca, pero si tú dices que echemos la red en pleno día, que no se pesca nada, si tú lo dices, yo echo la red. Puede que físicamente sea imposible caminar sobre el agua, pero si tú me dices ven, puede que el cuerpo me pida comisaría, pero si tú me dices que enfunde la espada, yo la enfundo. Pedro, Jesús, tú no eres mi maestro, solamente tú eres mi Señor. Sí, Señor, lo que tú digas. Manda porque tu siervo oye. Y segundo, pero es que además, tú eres el Señor, pero es que yo soy un hombre pecador. Yo no merezco, Señor. Yo no soy digno. Que tú me mires, que tú me hables, que tú me permitas estar a tu lado. Que tú me des el privilegio de estar en la barca contigo, de echar redes en tu nombre. Señor, no soy digno, no necesito más. Lo tengo todo en ti. No hace falta que hagas nada más por mí, es un privilegio servirte porque eres el Señor, pero yo soy pecador, no sé por qué me has escogido. No soy digno. No soy digno de estar en este lugar. Hermanos, ningún llamamiento auténticamente espiritual tiene que ver o está basado en el carisma del llamado, del que es llamado, en sus cualidades. No está basado en ningún llamamiento que es verdaderamente espiritual, está basado en el talento. Nadie es llamado al ministerio espiritual por sus capacidades o por su carisma o por su encanto personal. Esto es muy importante hoy, especialmente cuando la iglesia se enfrasca muchas veces en una búsqueda de una mal entendida excelencia. Y
y se está más pendiente de que el mensaje sea actual, de que la puesta en escena sea como tiene que ser, de que el look sea el adecuado y de que no desentonemos demasiado con la época en la que vivimos y no distorsionemos demasiado. Y se crean espacios muy, muy, muy buenos para el ego, para el orgullo, y para las emociones y para el sensualismo. Pero no para una base espiritual. Y yo entiendo que tenemos que ser sabios para con los de afuera, como dicen Colosenses 4. O en 1 Corintios, en el capítulo 9, cuando Pablo dice, yo me he hecho de todo a todos. Entiendo esa parte. Pero el llamamiento es algo absolutamente espiritual en el que lo más importante es entender estos dos conceptos. ¿Quién es Jesús para ti? Puedes tener todos los talentos del mundo. Si Jesús no es tu Señor, Él no te va a llamar. Y si no tienes claro quién eres tú, si tú crees que tú eres alguien o que tienes algún tipo de aportación, olvídate. Tienes que tener muy claro quién eres a su luz. Y los grandes hombres de Dios fueron hombres que tenían en su interior sus propias luchas con su propia personalidad, eran bastante conscientes de su pecaminosidad ante la luz eterna de Dios y no entendían como Él, se sentían deudores. No sentían que estaban haciendo nada extra o que el Señor podía estar contento de tener un crack como yo en su equipo, no. Jesús es el Señor y yo soy pecador. Y lo otro que veo aquí en este punto del llamamiento, y vamos a participar de la Santa Cena, es esto que Jesús dice de pescadores de hombres. Quiero dejar este reto en medio nuestro antes de acercarnos a la mesa del Señor en esta mañana. Pescadores de hombres. Os pido que me acompañéis al Mateo capítulo 4, versículo 19, que es el pasaje paralelo. Es el pasaje paralelo y es el pasaje de todos los evangelistas. Ese pasaje paralelo está, siempre cuando uno estudia un pasaje para predicarlo es bueno estudiar el pasaje paralelo. Yo hoy no lo he leído aquí y he tomado este de Lucas 5, del 1 al 11, porque en Mateo 4 solamente nos da 5 versículos de esta historia. Lucas nos da 11 y hay un contenido aquí que el Señor tocaba mi corazón y que quería compartir con vosotros. Pero en el pasaje paralelo, en Mateo 4, está el versículo de los evangelistas, que es Mateo 4, 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando vas al seminario bíblico, este es uno de los versículos que hay que saberse de memoria, como evangelista. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el versículo del llamamiento, es un versículo clave. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando esta gran pesca ocurre, cuando esta gran captura ocurre, Jesús no le dice, ok, ya estás preparado, ya lo tienes, ya lo has pillado, ahora voy a hacer de ti, ahora vas a tener éxito. Ahora voy a hacer de ti un hombre de negocios que va a ser tremendo, te vas a convertir en alguien impresionante, de influencia. No. Todo lo que Él hace tiene un único propósito y es llamarlo al ministerio cuando ve en Él lo que hay. Y todo lo que Pedro ha vivido, todo lo que tiene y todo lo que sabe como hombre, sí, el Señor lo va a usar, lo va a utilizar, lo va a transformar para su servicio, pero lo va a revertir en bendición, pero el propósito es un llamamiento. Jesús hace una señal de la pesca milagrosa, pero no es para comenzar un negocio, es para llamarles al seguimiento de Jesús. Y no está basado en sus habilidades, no es un mensaje de prosperidad, es un mensaje de llamamiento para ellos. Y la palabra es, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El punto es este, la frase tiene dos partes. Venid en pos de mí, es discipulado. Os haré pescadores de hombres. Pescar hombres es echar redes. Y tiene dos partes la frase, y la frase no se puede separar. La puedes analizar por separado, pero no la puedes separar. En otras palabras, no puedes ser un discípulo de Jesús y no ser un pescador de hombres. No podemos ser lo uno sin lo otro, que es un poco lo que decíamos antes. Y Jesús no les está diciendo esto porque, bueno, sí, porque son pescadores y saben lo que es la pesca y está haciendo un juego de palabras, pero no es que a Mateo le está diciendo, como es recaudador de impuestos, pues vas a ser el contable de la iglesia. O sea, todos los llamados son llamados a ser pescadores de hombres, son llamados a llevar, a alcanzar aquello por lo cual ellos también han sido alcanzados, como decía el apóstol Pablo. Y es un problema que queramos ser una cosa y no la otra. O que entendamos como que, bueno, yo soy más de
línea o de este talento de estar con el Señor, pero no soy tanto de echar redes. Somos llamados a seguir a Jesús y echar redes. Y si eres un seguidor de Jesús, eres un echador de redes. Jesús dijo, como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Y Jesús fue enviado y la vida de Jesús consistía en estar con el Padre y estar con la gente. Y nutrirse del Padre y echar las redes a los perdidos. Y así somos enviados nosotros. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto a veces es difícil cuando nos metemos en el contexto solamente de la iglesia y parece que nuestro mundo es la iglesia y nada más que funcionamos hacia adentro. Pero hacia adentro es seguir a Jesús, pero es echar redes. Su problema cuando algunos solamente quieren, y yo a veces tomaba este pasaje de los pescadores, que unos estaban echando las redes y otros estaban remendando las redes, ¿no? Que yo siempre digo que son las dos actividades básicas de un pescador: remendar redes para echarlas, para luego volver a remendarlas, para luego volver a echarlas. Y eso es lo que hace un pescador, remendar redes y echarlas. Pero no puedes estar todo el día, toda la vida remendando redes y nunca echarlas. Ni puedes estar echándolas siempre y no remendarlas, porque se hace un agujero y al final no pesca eso tampoco. Hay que limpiar las redes, hay que limpiar nuestra vida, hay que tener la parte de seguimiento de Jesús y seguirle, pero echar la red. Hace tiempo que le pedí al Señor, Señor, a diario, dame oportunidades a diario. Haz puertas abiertas para llegar a alguien con tu palabra. Porque descubrí que mi enfoque era muy hacia la iglesia. Y hace tiempo, hermanos, que no hay una semana en mi vida, no hay semana en la que Dios no me dé la oportunidad de al menos presentar a Cristo a alguien. Y creo que es fundamental que entendamos como iglesia en el tiempo en el que vivimos, somos llamados a echar las redes. Y no hablo de dar bibliazos a la gente o de estar fuera de lugar o fuera de contexto. Seamos sabios. Pero somos llamados a seguir a Jesús y a echar redes. ¿Eres un seguidor de Cristo? ¿Eres un seguidor de Cristo? Entonces debes ser un pescador de hombres. Si no, somos gente de aquellos, había muchos, ¿no?, que seguían a Jesús en el camino. Y claro, esa premisa de que Él es el Señor y yo soy pecador, te lleva a obedecerle en todo momento, a hacer lo que Él pide de nosotros en cada momento. Y termino repitiendo algo que dije antes y que considero importante. Echa tus redes para una captura. No le fallas al Señor si no es una gran captura. Le fallas al Señor si no echas la red. Y ese es el llamamiento en esta mañana para nosotros, para cada uno de nosotros. Echar las redes en el mar. Porque el Señor nos llama a ser pescadores de hombres en este tiempo. Y en este tiempo en el que celebramos la Reforma y en este año especial, mis hermanos, que os vuelvo a recordar las Biblias que tenemos. ¿Cuánto dinero a veces o tiempo invertimos en otro tipo de cosas? Toma la palabra, hazle una prioridad en tu vida. Sigue a Jesús con todo tu corazón. Sigue a Jesús. Convierte en una prioridad seguir a Jesús, pero al mismo nivel es ser pescador de hombres. Echa tus redes para pescar. El Señor en un momento o en otro extenderá su mano y la pesca será milagrosa, te lo puedo asegurar, porque es Él el que está con nosotros. Es Él el que nos envía y es Él el que nos da la victoria, es Él el que nos da el poder, es Él el que nos da su espíritu, es Él el que nos capacita cuando nos ponemos en sus manos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, en esta mañana y vamos a participar del pan y del vino, entendiendo que Jesús fue el primero que echó su red. Tú eres parte de esa captura. Tú y yo somos parte de esa captura. Él nos rescató. Y como el Padre lo envió a Él, somos enviados nosotros también. Aleluya. Aleluya. Pido a nuestros hermanos, por favor, que ellos tomen su lugar y para repartir el pan y el vino. Y vamos a adorar al Señor también en este tiempo. Y los músicos pueden acompañarnos también. Ya están subiendo. Quiero leer, mientras nos preparamos, en el pasaje de 1 Corintios 11, donde Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, es maravilloso cuando la palabra de Dios nos reta, nos saca de nuestra comodidad. La palabra de Dios es para confrontarnos. La palabra de Dios es para sacarnos de nuestra zona de confort. No simplemente para apelmazarnos o para hacernos sentir bien. Yo tomo la palabra del Señor. Yo quiero ser un seguidor de Jesús. Yo quiero ser un discípulo, pero un discípulo tiene que tener la red en la mano. Así que este es el reto, mis hermanos. Y vamos a tomarlo para nuestra vida. Y mientras participamos ahora del pan y del vino y entendemos, discernimos que Jesús dio su cuerpo y su sangre por nosotros, hazlo en adoración y hazlo en entrega profunda. Y dile al Señor: Señor, yo no quiero desequilibrar mi vida, ser solo un seguidor en el camino. ¿Has visto que hubo mucha gente que dijo a Jesús, de los que le dijeron: déjame seguirte en el camino? Jesús, la mayoría les dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos. Señor, déjame que yo te siga. No, vete a hablar a tu... No, a los que Él llamó